El día de hoy vamos a continuar con nuestro avance y necesito una confirmación. El recuerdo que tengo de nuestra última sesión, es decir, del pasado martes, es de que ya empezamos a trabajar con las nociones de la transformada inversa de Laplace, o es que todavía nos quedamos con la transformada directa. Confírmeme, por favor. Perdón, ahora sí ya me vino claro. Solamente presentamos la transformada directa de Laplace y les había pedido que trabajen hasta el ejercicio 41 de la sección 7.1 de nuestro libro correspondiente al autor Denis Seal. Entonces, vamos a dar continuidad y espero que ya en esta clase podamos nosotros empezar a usar la transformada de Laplace como herramienta de resolución de nuestras primeras ecuaciones diferenciales. Así que aquí vamos. Listo. Por favor, que alguno de ustedes me confirme que ya está visualizando los apuntes que tenemos preparados para este efecto. ¿Ya se ve? Perfecto. Muy bien. Entonces, habíamos presentado la transformada de Laplace el pasado martes como una función de funciones. ¿Qué quiere decir eso? O sea, una función que transformaba una función en otra función. Pero la transformada de Laplace tenía además un condimento especial. La transformada de Laplace no solamente nos convertía una función en otra, sino que también nos modificaba las variables independientes por otra nueva variable. Bien, así que aquí vamos. Eso es algo que no me gusta. Ahora sí, fíjense que aquí está. Vamos a empezar entonces a trabajar con la transformada inversa de Laplace. Y lo que hacemos básicamente es lo siguiente. Tenemos una transformación de Laplace, que ya sabemos que es lineal, que convierte una función f de t en una función f mayúscula de s. Entonces queremos efectuar la transformación o correspondencia recíproca, es decir, de esta función queremos transformarla en f de t. Es decir, meto f de s y la transformada inversa también tiene que ser f de t. Desde nuestros cursos de álgebra lineal sabemos que si una transformación lineal es invertible, entonces su transformación inversa también tiene un comportamiento lineal. No se pierde la linealidad en la inversión. Y para que una transformación sea invertible, tiene que ser biyectiva, ¿no es cierto? Por lo menos bajo algún dominio restringido. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar a Laplace bajo cierto dominio restringido, porque en términos muy formales, la transformada de Laplace no es una función estrictamente inyectiva. Voy a mostrarles más adelante algunos ejemplos de funciones distintas, pero que tienen la misma imagen. Entonces eso ya destruye la correspondencia 1 a 1 y nos quita la posibilidad de declararla inyectiva sobre cualquier función. Pero para algunas restricciones se puede trabajar con una transformada de Laplace totalmente invertible, igual que pasaba con la función, con las funciones senoidales, ¿no? Como el seno y el coseno, ¿no? Estrictamente hablando, ninguna de esas funciones era invertible, pero ante cierto dominio restringido podíamos invertir sin inconvenientes a las funciones seno y el coseno. Bueno, ¿qué más tenemos que saber? Fíjense, si la transformada de Laplace de f de t es f de s, es decir, si L de f de t es f de s y la transformada inversa de Laplace de f de s es f de t, entonces en lugar de f de t podemos, o en lugar, perdón, de f de s,
podemos reemplazar por la transformada de Laplace de f de t, ¿no? En lugar de f de s. En otras palabras, la composición de la inversa de la transformada de Laplace por la transformada directa de Laplace de cualquier función nos devuelve la mismísima función, ¿no es cierto? No cambia para nada. Entonces, ya que la transformada de Laplace es lineal e invertible, su transformada inversa sigue siendo lineal, eso ya lo hemos recordado, es decir, que la transformada inversa de Laplace de cualquier combinación lineal de funciones que dependen de S es pues la mismísima combinación lineal de sus transformadas inversas de Laplace, siendo alfa y beta escalares completamente arbitrarios. Muy bien. Veamos algunos ejemplos. La transformada inversa de Laplace de 1 sobre s es 1 porque la transformada directa de 1 es 1 sobre s. La transformada inversa de s sobre n es 1 sobre n factorial t a la n menos 1. ¿Por qué? Porque la transformada directa de este producto es el escalar por la transformada de Laplace de t a la n menos 1. Pero la transformada de Laplace de t a la n menos 1 es n menos 1 factorial sobre s a la n menos 1 más 1. Estos n-1 factoriales evidentemente se cancelan, lo propio pasa con el menos 1 y el 1 y nos queda la función 1 sobre s a la n. De aquí podemos notar de que esto es válido solo cuando n es un número natural, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si es que trabajamos con un n igual a un número real o una variable continua? Como acá, por ejemplo, en lugar de n ahora tenemos alfa, donde alfa es cualquier número real estricto positivo. Entonces resulta que la transformada inversa de 1 sobre s a la alfa es la función 1 sobre gamma de alfa de t al alfa menos 1. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de esta función es 1 sobre gamma de alfa, que sale como una constante, por la función de gamma de alfa menos 1 más 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Era una unidad más del exponente que aquí aparecía. O sea, se anulan los 1 y el menos 1, y acá tendremos s a la alfa menos 1 más 1. O sea, simplemente 1 sobre s a la alfa. ¿Ya? Esta propiedad la teníamos como ejercicio, ¿no? Creo que era el ejercicio 41 de la sección 7.1. Por otro lado, la transformada inversa de s sobre s cuadrado más b cuadrado es el coseno de bt, porque su transformada directa nos da s sobre s cuadrado más b cuadrado, siempre que b sea un número real y s estricto positivo. Aquí también la transformada inversa de b sobre s cuadrado más b cuadrado es el seno de bt, donde la transformada de Laplace del seno de bt es b sobre s cuadrado más b cuadrado. La transformada inversa de 1 sobre s menos a es la función exponencial e a la at, porque la transformada directa de e a la at es 1 sobre s menos a. La transformada inversa de b sobre s cuadrado menos b cuadrado es el seno hiperbólico, porque la transformada directa del seno hiperbólico es b sobre esta diferencia de potencias cuadráticas. No olvidemos de que b tenía que ser cualquier real y s mayor que el valor absoluto de ese número real. La transformada inversa de s sobre s cuadrado menos b cuadrado es el coseno hiperbólico de bt, porque su transformada de Laplace es s sobre s cuadrado menos b cuadrado, siendo b cualquier real y b siempre mayor al valor absoluto de b. O sea, todo el rato la transformada directa y la transformada inversa están relacionándonos a las mismas parejas de funciones que se han vinculado. Muy bien. Bueno, así que aquí vamos a... Aquí vamos a ver entonces otra idea importantísima, que es la transformada de Laplace de la derivada, que no es lo mismo que la derivada de la transformada de Laplace, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, si aquí tenemos una función y, que es al menos derivable de orden n sobre el intervalo y, resulta que la transformada de Laplace de la primera derivada es la integral impropia de 0 al infinito
de e a la menos st de la función que queremos transformar. Y para evaluar esta integral vamos a hacer uso de la integración por partes. Llamaremos u al núcleo. El diferencial de u respecto de t va a ser menos s e a la menos st, diferencial de t. Y el diferencial de b va a ser y', diferencial de t, que aplicando la integral a ambos miembros, resulta que b es y de t. Bien. Entonces multiplicamos u por b, tendremos y de t por e a la menos st, evaluado en el intervalo de 0 al infinito, menos la integral de v por el diferencial de u. Es decir, menos menos tendremos más s por la integral del núcleo por y de t, diferencial de t. Pero esta última expresión que está aquí bien destacada con verde, no es otra cosa que la transformada de Laplace de y. Entonces evaluamos esta expresión llevando un límite, poniendo en lugar de infinito p y llevando p a crecer indefinidamente. Tendremos entonces el límite de y de p sobre e a la sp menos y de 0 por e a la 0, o sea, menos y de 0. Pero como esta es una función exponencial, ¿sí? Y es la función que queremos transformar, entonces sabemos que para que esta transformada de Laplace sea posible o quede bien definida, entonces y de p tiene que ser de orden exponencial, o sea que va a estar acotada algún rato por una función exponencial. Como esta función exponencial va creciendo indefinidamente y esta queda acotada, entonces está claro de que el límite de esta fracción va a tender a ser 0. Entonces, ¿qué nos queda? Que la transformada de Laplace de y' es el límite de esta constante, o sea, la misma constante, más s veces la transformada de Laplace de y. Y esta relación de igualdad nos va a dar una relación iterativa, recursiva, para ir encontrando las transformadas de Laplace de derivadas de la misma función de orden superior. Entonces, vamos a empezar hallando la transformada de Laplace de f' de t como menos f de 0, fíjense, en lugar de y ahora tenemos f, por si acaso, más s veces la transformada de Laplace de f de t. Y ahora quiero trabajar con la transformada de Laplace de y2', pero sabemos que existe una relación directa entre y2' y y'. De hecho, y2' es la primera derivada de esta función. Pero la transformada de Laplace de la primera derivada de una función es menos esa función evaluada en 0, más s veces la transformada de Laplace de esa función. ¿Pero qué es y'? Pues y' no es otra cosa que la transformada de Laplace de y', mejor dicho, es menos y de 0, más s veces la transformada de Laplace de y. Así que multiplicamos por s a ambos miembros y nos queda esta expresión en términos de la transformada de Laplace de y. Hacemos lo propio para la transformada de Laplace de y', que es y', es la primera derivada de la función que ha sido derivada dos veces, o sea, va a ser menos y2' de 0, más s veces la transformada de Laplace de y2', o sea, menos y2' de 0 más s veces, y ahora vamos a multiplicar por s a toda esa transformada de Laplace de segundo orden. Y listo. Una vez más, hemos logrado reescribir la transformada de Laplace de una derivada de orden superior en términos de la transformada de Laplace de la función y. Podemos continuar esta idea de manera indefinida y podemos encontrar que la transformada inversa de Laplace, perdón, la transformada directa de Laplace de la derivada de orden n de esta función es toda esta expansión. Fíjense, las derivadas de orden n-1 van de bajada, mientras que las potencias de s, aquí empezamos con s a la 0, s a la 1, s al cuadrado, etc., s a la n-1 y terminamos con s a la n, el mismo exponente que el orden de derivación. Y bien, por supuesto esto se lo puede demostrar usando cualquier recurso de inducción matemática. Bien, ahora sí, presten mucha atención a este ejemplo que es sumamente importante, en el que nos piden resolver el PBI
formada por esta ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea, coeficientes constantes, y que está sujeta a este par de condiciones iniciales. Fíjense que este PBI ya sabemos resolverlo con algunos recursos, como por ejemplo el método de los coeficientes indeterminados. Pero aquí la idea es utilizar la transformada de Laplace como un recurso de resolución del mismo PBI. Y presten por favor mucha atención a los siguientes detalles. Empezamos aplicando la transformada de Laplace a ambos miembros. Por esta primera y única vez lo voy a hacer de una forma muy explícita. En el futuro vamos a ganar un poquito más de tiempo y vamos a aprovechar algunas propiedades, sobre todo lineales, que tiene la transformada de Laplace para que nuestro cálculo sea mucho más fácil. Muy bien. Vamos a poner acá la transformada de Laplace a ambos miembros. Aprovechamos de que la transformada de Laplace se distribuye en cada sumando, porque es lineal. La transformada de Laplace de una constante por una función es la constante por la transformada de Laplace de esa función. ¿No es cierto? Ahora bien, tendremos la transformada de Laplace de y2' es menos 3 veces la transformada de Laplace de y'. Menos 10 veces la transformada de Laplace de y. Estoy sacando todas las constantes fuera de la transformada. Aquí ya lo he sacado. Y aquí estoy aplicando la transformada directa de Laplace de e a la menos t, que todos sabemos, o todos ya deberíamos saber. Por eso les he dado una práctica, que es 1 sobre s menos el coeficiente de t. En este caso, menos 1. ¿Pero qué es la transformada de Laplace de y2'? No es otra cosa que menos y' de 0, menos s de 0, menos sy de 0 más s cuadrado veces la transformada de Laplace de y. ¿De dónde sacó esto? De acá. La transformada de Laplace de y2'. Muy bien. Menos 3 veces la transformada de Laplace de y'. ¿Qué es la transformada de Laplace de y'? Aquí está. Es menos y de 0 más s veces la transformada de Laplace de y. Menos 10 veces la transformada de Laplace de y igual a 2 sobre s más 1. Observen hasta aquí que todo lo hemos reducido a la transformada de Laplace de y. Ahora aplicamos las condiciones iniciales. Nos han dicho que y de 0 vale 0 y que y' de 0 vale 1. Muy bien. Entonces, este 1, en realidad que es un menos 1 por este cambio de signo, lo transponemos al miembro de la derecha y por eso tengo 1 más 2 veces s más 1. Y luego voy a poder factorizar la transformada de Laplace de y. Voy a poder factorizar. ¿Qué nos queda? S cuadrado menos 3 por s menos 10. Así que todo este polinomio por la transformada de Laplace de y es igual a esta adición. Y pasando a dividir este coeficiente a cada término, nos queda que la transformada de Laplace es toda esta función que depende de s. Entonces, haciendo uso del concepto de la transformada inversa de Laplace, resulta que la transformada inversa de Laplace de f de s nos tiene que dar esta función y. O si ustedes quieren, y es la transformada inversa de esta adición de fracciones. Pero ya hemos visto que la transformada inversa también tiene un comportamiento lineal. Así que esta transformada inversa se va a distribuir en cada sumando y por lo tanto la función o curva de solución del PBI se reduce a resolver o hallar las transformadas inversas de estas dos fracciones. Ese es el concepto, esa es la idea del algoritmo, de que nosotros, mediante puros procesos algebraicos, podamos reducir el cálculo de la resolución de un PBI a la ¿cómo se llama? A la construcción de las inversas de la transformada de Laplace de dos funciones específicas. Empezaremos con esta primera transformada inversa de Laplace. Vamos a recurrir para hallar su transformada inversa a una técnica que se la utiliza mucho en cálculo 1, que es la descomposición de una fracción racional propia en fracciones parciales simples. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto?
Pues muy fácil, se descompone este polinomio. Si es un polinomio reducible, se va a descomponer en dos polinomios lineales a coeficientes reales. Y si no, porque puede ocurrir también que este polinomio cuadrático no se pueda reducir, si no, tendremos que ver alguna otra forma de resolución, que les voy a comentar más adelante. Entonces, vamos a tener a sobre s menos 5 más b sobre s más 2, donde vamos a hallar los valores de a y b. Pueden hallar los valores de a y b de muchas formas. Ya, una de las más sencillas es sacar el común denominador y luego igualar los numeradores. Este 1 igual a este otro numerador. Como esta igualdad debe ocurrir para cualquier valor de s, puedo tomar el valor de s igual a 5, se anula este término y nos queda que 5 más 2, 7 veces a s igual a 1, de donde se despeja que a es un séptimo. Si tomamos el valor de s menos 2, resulta que ese término se anula y nos queda menos 2 menos 5 menos 7 como coeficiente de b, por lo tanto despejando b resultará que es menos un séptimo. O también se puede ir igualando coeficientes, ¿no? 0s más 1 es lo mismo que 1, y aquí hago una reducción de términos semejantes, entonces se forma el sistema a más b igual a 0, 2a más menos 5b igual a 1, y de aquí, al resolver este sistema, nuevamente se vuelve a obtener estos valores. O sea, pueden resolver como más les guste los coeficientes de a y b. Bueno, lo importante es que acá ya sabemos que A es un séptimo, B menos un séptimo. Estas constantes salen fuera de las transformadas inversas. Y nos queda la transformada inversa de 1 sobre S menos 5, la transformada inversa de 1 sobre S más 2. La primera transformada inversa es E a la 5t porque su transformada directa es 1 sobre S menos 5. La segunda transformada inversa es E a la menos 2t porque su transformada directa es 1 sobre S más 2. Listo, ya hemos entonces construido la transformada inversa de esta primera fracción. De una manera análoga, fíjense, vamos a hallar la segunda transformada inversa de Laplace que necesitamos, esta. Igualito que hace rato. Agarramos esta fracción y la descomponemos en tres fracciones simples. Hallamos de alguna forma los valores de A, B y C, como quieran. Y empezamos aquí a trabajar con estas tres fracciones simples. A vale menos un tercio, B vale un 21avo y C vale 2 séptimos. ¿Ya? Y la transformada inversa de 1 sobre S más 1 es E a la menos T. La transformada inversa de 1 sobre S menos 5 es E a la 5T. La transformada inversa de 1 sobre S más 2 ya hemos visto que es E a la menos 2T, ¿no? Ya hace rato hemos topado con esa misma transformada inversa. Listo. Entonces, para despejar y tenemos que hacer la adición de estas dos transformadas inversas, que ya están en términos de t. Entonces tendremos menos un tercio e a la menos t, aquí un séptimo de e a la 5t más un 21avos. Un séptimo es lo mismo que tener 3 21avos más un 21avos, 4 21avos de e a la 5t, menos un séptimo más 2 séptimos, un séptimo de e a la 2t. Y de esa manera habremos resuelto nuestro PBI. Nada complicado. Sí, no debería ser nada complicado. Solo algunos comentarios. Primero, si es que no tuviésemos estas condiciones iniciales, porque fíjense de que todas las condiciones iniciales tienen que ser evaluadas en cero, ¿sí? O mejor, si no tuviéramos esas condiciones iniciales y solamente nos dieran esta ecuación diferencial, aún así se podría seguir usando la transformada de Laplace para poder resolver una ecuación diferencial. La respuesta, para fortuna nuestra, es afirmativa. Sí, se puede seguir usando. ¿Cómo? Se sigue aplicando la transformada inversa de Laplace, se sigue usando las propiedades lineales, pero el momento en el que tenemos que evaluar y de 0 y y' de 0, obviamente no tenemos esas condiciones iniciales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En lugar de poner 0, 0, 1 como nos han dado como condiciones iniciales, vamos a poner C sub 1 como constante, algún valor C sub 1, y C sub 2 para y', y' de 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la resolución, aquí al final, va a estar en términos de C1 y C2.
Y es justamente lo que estábamos esperando, de que una ecuación diferencial de segundo orden lineal o al final de segundo orden simplemente quede resuelta en términos de dos parámetros o dos grados de libertad. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de darnos estas condiciones iniciales, nos dan condiciones iniciales donde no se deba evaluar ni y de cero ni y' en cero? Por ejemplo, nos dan estas condiciones iniciales. Nos dicen que y de menos 3 es 1 y que y de 5 es pi medios. Y' de 5 igual a pi medios. Fíjense que no aparece aquí ni y de cero ni y' de cero. Entonces no hay ningún problema. Se sigue resolviendo como lo habíamos hecho hace un rato en términos de C1 y C2 y con esta igualdad se forma la primera derivada. Vamos a tener de esa forma dos ecuaciones, dos incógnitas para poder encontrar los valores de C1 y C2 específicos para estas nuevas condiciones iniciales. Así que el método de la transformada de Laplace es muy efectivo y no solamente para resolver PBIs con valores iniciales en cero, sino para cualquier valor inicial que se quiera. Y lo más importante, que también se puede seguir resolviendo, incluso si la ecuación diferencial no está sujeta a algunas restricciones. Bien, hasta aquí, coméntenme, ¿hay alguna pregunta, algún aspecto que podamos esclarecer? Bien, entonces vámonos a alguno de nuestros libros base. Por ejemplo, el Denisil. Y nos iremos a la unidad número 7. A la sección 7.2. Sí, aquí. Así que voy a recomendar la resolución de todos estos ejercicios que están tiqueados. Es decir, todos los ejercicios impares no consecutivos del 1 al 41. ¿Está bien? Son 10 ejercicios. Vale la pena trabajarlos. ¿Sí? Mejor si es para mañana, porque me voy a apoyar un poco en estas ideas para que sea más fácil lo que voy a exponer mañana, que es el teorema del desplazamiento exponencial. ¿Alguna pregunta? Coméntenme, por favor. Muy bien. Aquí quedaremos y nos estamos reencontrando el día de mañana. Los apuntes que estoy presentando sí se los voy a compartir. Voy a, eh, yo creo, hacer lo máximo hasta mañana, después de que terminemos el teorema del desplazamiento exponencial, porque así van a poder llevarse algunos ajustes que hagamos a los propios apuntes que ya tenemos como base. Bien, no tengo más comentarios. Si ustedes no tienen ninguno, cerraremos entonces la clase de hoy. Al parecer eso es lo que ocurre, así que tengan un buen resto del día. Adiós.